Hola, soy Lilia Castro y te doy la bienvenida a otra cápsula de estadística. En esta lección continuaremos con la elaboración de gráficos. Vamos a revisar el gráfico de tallo y hojas, el de caja y bigotes, el diagrama de dispersión, el de radar, el diagrama de Pareto y el pictograma. El diagrama de tallo y hojas es una representación gráfica de la distribución de los datos. Es similar a un histograma, pero en este caso, los rectángulos están compuestos por los propios datos. Como vemos aquí, si nosotros viéramos esta parte del diagrama como un rectángulo dispuesto de manera horizontal, aquí estaríamos, en lugar de tener las barras, tenemos los propios datos. El diagrama se conforma de dos partes, la del tallo y las hojas. Este diagrama es adecuado para variables cuantitativas y para elaborarlo se sigue el procedimiento de ordenar los datos en forma ascendente. Posteriormente se calcula el rango, que sabemos que es el valor máximo menos el valor mínimo. Se elige el intervalo. Convencionalmente se utilizan múltiplos de 5, pero esto dependerá del rango de los datos. Y finalmente se construye un cuadro de dos columnas, como hemos visto, para tallo y hojas. En la columna tallo se coloca el primer dígito del número, de todos los números que tenemos en la muestra, y en la columna hojas, los últimos dígitos de cada uno. Si consideramos el siguiente ejemplo, en donde contamos con una variedad de datos de edad y se pretende formar categorías por decenios, en este caso ya están ordenados los datos, prácticamente se procede a colocar en cada categoría el número de observaciones que se encuentran. Por ejemplo, para la primera categoría tenemos del 1 al 9, tenemos 11 datos. La siguiente categoría, que va del 10 al 19, tenemos 10 datos. Tercer categoría, del 20 al 29, 9 datos. Y la última categoría, del 30 al 39, cuenta con 4 datos. Si se representara esto a través de un diagrama, de un histograma, tendríamos esta representación. Sin embargo, vemos aquí que cada categoría está representada por una barra sólida. No sabemos al interior de la barra cuál es la distribución de los datos en esa categoría. Y por ejemplo, con este mismo histograma, una distribución diferente podría ser esta. Tengo la misma frecuencia, 11 para la primera barra y así sucesivamente. Sin embargo, al interior de la categoría, observamos que es muy diferente esta distribución que esta distribución. Si por el contrario nosotros hiciésemos para cada uno de estos diagramas, este es el mismo diagrama, pero si hacemos el diagrama de tallo y hojas, observamos aquí que de una sola vista podemos ver la distribución de cada uno de estos. Y aquí nos damos cuenta que al interior de cada barra tenemos una variabilidad diferente. Este diagrama también es útil cuando queremos comparar dos distribuciones. Por ejemplo, si queremos comparar la categoría de hombres con la de mujeres, podríamos tener 0,1, 0,1, 0,3, etc. Aquí estaríamos leyendo 25, 29, 31, 39 y acá estaríamos leyendo igual 31, 33, 38. Entonces nos permite comparar la distribución al interior de dos categorías de una sola vista.
También nos permite comparar datos sin perder información. Veamos este ejemplo. Tenemos el reporte de una observación en horas y minutos. Si contamos con horas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y los diferentes minutos en múltiplos de 5, podríamos tener este conjunto de datos. Si observamos con atención, la primera categoría registra 5, 5, 10, 10, 15, 25, 30, 45 y 50, mientras que la categoría 2 registra 2 horas con 10, 10, 20, 30, 30, 40, 50 y 50 minutos. Aquí tendríamos que ver que la categoría que inicia en 2 horas, esa categoría repite el número de minutos para la categoría de 4 horas y para la de 6. En este caso, un diagrama de tallo y hojas me permitiría tener doble información, es decir, la distribución al interior de cada una de las categorías y también si existen patrones. Por ejemplo, la categoría de 2, 4 y 6 horas registran el mismo patrón en minutos. Otro de los diagramas muy frecuentemente utilizados es el de caja y bigotes, que también se llama box plot o box and whiskers. Este diagrama, como lo vemos representado, puede ser en forma vertical o en forma horizontal. Es una representación gráfica que describe la dispersión y simetría de un conjunto de datos. Resume datos presentados en percentiles, permite identificar datos atípicos. Estos datos atípicos también se les conoce como datos extremos, periféricos o outliers. Es una representación muy útil para la depuración de una base de datos, por esta característica que acabo de mencionar. Facilita la comparación de la distribución de dos o más variables y este es un gráfico adecuado para variables cuantitativas. Veamos la representación y elaboración de un diagrama de caja y bigotes. Concentrémonos en el valor mínimo y máximo. Si tenemos un conjunto de datos, primero tenemos que representar el mínimo y el máximo y a partir de estos dividimos a esta muestra o población en 4 partes iguales. A la primera parte, que es representaría el 25%, lo vamos a denotar con la letra Q1, que quiere decir que es el cuartil 1. El segundo 25% será Q2, el tercero, que me va a representar hasta el 75% de los datos, será Q3. El conjunto de datos que se encuentran entre Q3 y Q1 me van a representar entonces el 50% de los datos. La línea que vemos aquí marcada con color oscuro me va a representar el cuartil 2, que también es la mediana. A esta caja o a este rectángulo se le conoce como caja y estas líneas que salen de aquí se conocen como bigotes y me van a representar la longitud que está de entre el cuartil 3 y el número máximo, o bien entre el cuartil 1 y el número o valor mínimo. He representado aquí el conjunto de datos que se distribuyen de manera uniforme, por lo tanto cada uno de estos cuartos tiene una misma área. Sin embargo, en la realidad
no siempre ocurre así, de hecho casi nunca. Y tenemos distribuciones diferentes. Por ejemplo, podríamos tener un primer cuartil más disperso y un último cuartil igualmente más disperso. Si este fuese el caso, el valor mínimo y máximo quedarían mucho más retirados del valor de la mediana. De todas formas, esto se representaría con una caja de este tipo y lo que varía son los bigotes. Entonces, ¿de qué tamaño es el bigote? El bigote puede ser de cualquier tamaño, es decir, si yo tuviese un conjunto de datos en donde esta dispersión fuera tan amplia que fuera 8 veces más grande que esto, por ejemplo, ¿puedo hacer un bigote o es correcto hacer un bigote de ese tamaño? ¿O el bigote está limitado a un tamaño máximo? La respuesta es esto último. El tamaño del bigote está limitado y el máximo puede ser 1.5 veces el rango intercuartil o el tamaño de la caja. El tamaño de la caja, si vemos como una vez en la línea roja y la mitad en la línea azul, esto es 1.5 veces el tamaño de la caja. Si lo consideramos de forma lineal, el tamaño máximo de cada bigote puede ser 1.5 veces el tamaño de la caja. Si tenemos un dato que supera ese tamaño, se va a graficar de esta manera solo como un punto y a esto se le va a conocer como dato extremo. Esta es la mediana y al tamaño de la caja se le conoce como rango intercuartílico y es aquella distancia que está entre el cuartil 1 y cuartil 3 y se calcula como la diferencia del cuartil 3 menos el cuartil 1. Veamos ahora una representación de una caja. Tenemos una representación vertical. Observemos que solo se rotula un eje. Una caja me va a permitir, o un diagrama de caja y bigotes me va a permitir conocer la dispersión de mis datos. Tengo este que se llama bigote inferior y este es el bigote superior. Ubicamos aquí a la mediana. Tenemos el primer cuartil y el tercer cuartil que ya habíamos visto y en este caso tenemos un dato atípico o outlier. La forma en la que nosotros podríamos ir construyendo esta caja es, obtengo primero el cuartil número 1, el 2 y el 3, que sería la mediana, el cuartil 2, y los grafico. Después veo el tamaño de la caja, es decir, el rango intercuartílico, que como ya habíamos mencionado, se calcula a partir del cuartil 3 menos el cuartil 1, que es esto, este cuartil, menos este cuartil 3, que es esto, menos este cuartil, me va a dar esta distancia y me va a representar el 50% de mis datos. Posteriormente, calculo el límite superior e inferior de cada uno. El límite superior se calcula con el cuartil 3 más el rango intercuartílico por 1.5, es decir, yo tendré un bigote máximo de este número, que sería el correspondiente al cuartil 3, más 1.5, el rango intercuartílico, que va a ser el tamaño máximo del bigote, y por el otro lado tenemos el Q1 menos 1.5, que me va a dar el valor, el límite inferior del bigote. De esta manera, tenemos que el valor máximo es menor o igual que el límite superior, mientras que el valor mínimo es mayor o igual que el límite inferior. Algunos autores consideran que un valor atípico va de 1.5 a 3 veces el rango intercuartílico y que un valor extremo es mayor a 3 veces el rango intercuartílico. Atendiendo a esta definición, podemos decir que acá tenemos un valor atípico.
El procedimiento para la elaboración del gráfico de caja y bigotes consiste en ordenar los datos y determinar el tamaño de muestra. Posteriormente, ubicar el valor máximo y mínimo, continuar con el cálculo de los cuartiles. Los cuartiles Q1, Q2 y Q3 corresponden al percentil 25, 50 y 75 respectivamente. Finalmente se concluye calculando el tamaño de los bigotes. Para el cálculo de los cuartiles se tienen las siguientes fórmulas. Para el percentil 25 o cuartil 1, basta con dividir el tamaño de muestra más 1 entre 4. Para el percentil 50 o Q2, es el mismo procedimiento pero se multiplica por 2. Y para el percentil 75 o Q3, se divide n más 1 entre 4 y se multiplica por 3. Es importante que tengan presente que con este cálculo se obtiene la posición, no el valor. Por otra parte, para calcular el tamaño de los bigotes, necesitamos calcular 3 valores. El primero sería el rango intercuartil. Este se obtiene con el valor del Q3 menos el valor de Q1. Posteriormente calculamos el tamaño de los bigotes. El bigote inferior se calcula como el valor del Q1 menos 1.5 el rango intercuartil. Y el valor del bigote superior se calcula como el valor del cuartil 3 más 1.5 el rango intercuartil. Es importante mencionar que en este caso lo que se obtiene es un valor y no una posición. Veamos un ejemplo. Si tenemos una muestra de una comunidad en la que se calcula el promedio de consumo de tortillas por día recolectados en 30 días. Por lo tanto, vamos a tener del día 1 al día 30 y después vamos a tener el número de casos Vamos a elaborar un diagrama de caja y bigotes para estos datos. Lo primero que hacemos es ordenar el conjunto de datos. Si tenemos 3, 3, 4 y así sucesivamente y hasta el número máximo es 15, entonces vemos que el valor mínimo es 3 y el valor máximo es 15. La n es igual a 30. Calculamos ahora la posición a partir de Q1, Q2 y Q3. Sustituyendo en la fórmula n, que es igual a 30, más 1 entre 4, tengo 7.75. Esto corresponde a Q1 y va a estar en la posición entre la séptima y la octava posición. Para el caso de Q2 se hace de manera similar y obtenemos 15.5, que lo vamos a ubicar entre la posición 15 y 16 del arreglo ordenado. Y de la misma manera, para Q3 obtenemos 23.25 que corresponden a una posición que se encuentra entre la posición 23 y 24 de un arreglo ordenado. En este caso, coincide el número de días, es decir, que empezamos en 1 y acabamos en 30 y es un número consecutivo, pero podría no ser así y lo que tendríamos que hacer es poner la posición y después poner los números de casos. Para obtener el valor del primer cuartil, lo que hacemos es el valor que se encuentra en la posición 7 y en la posición 8 se van a sumar y se obtiene la semisuma, es decir, el promedio. En este caso sería
4 y 5 y vamos a obtener 4.5. Entonces, del lado izquierdo tenemos la posición y del lado derecho tenemos el valor. Entonces, esta es la posición del arreglo ordenado de cada uno de los datos y estos son el valor de los datos. Si hacemos lo mismo para Q2 y para Q3, vamos a obtener un valor de 7.5 y de 11. El rango intercuartil lo calculamos a partir de Q3, del valor de Q3, que es 11, menos el valor de Q1, que es 4.5, y de esta manera sabemos que el rango intercuartil tiene una longitud de 6.5 unidades. Ahora bien, recordemos de la teoría cómo se calcula el tamaño máximo de los bigotes. En este caso, ¿cuál sería el tamaño máximo? Se calcula 1.5 por el rango intercuartil, que en este momento ya sabemos que es 6.5. Por lo tanto, el tamaño máximo del bigote es de 9.75. Continuando con el procedimiento, una vez que nosotros hemos ubicado en un eje, solamente en uno de ellos, de acuerdo a si vamos a hacer nuestra caja vertical o nuestra caja horizontal, vamos a poner el número de unidades en solo un eje. Procedemos inmediatamente a ubicar la mediana, o Q2, y después el cuartil 1 y el cuartil 3, que ya tenían los valores de 4.5 y 11, como en el ejemplo. Después ubicamos el valor mínimo, que es 3, y el valor máximo, que es 15. Y una vez que ya tenemos estos datos, ahora sí estamos listos para hacer nuestro diagrama de caja y bigotes. Primero vemos que la caja tiene el ancho del rango intercuartílico y que los bigotes van a ir hasta el valor mínimo y al valor máximo. Quitamos nuestras gráficas de referencia y obtenemos finalmente nuestra caja y bigotes. En este caso, y esto es muy importante, cuando nosotros observamos una caja, a partir de que vemos el valor mínimo, que sabemos que es donde empieza, de aquí a acá sabemos que hay el 25% de los datos. Del Q1, que es el límite inferior de la caja, hasta donde se encuentra la mediana, vamos a tener de aquí a acá el 50% de los datos. De la mediana al otro punto vamos a obtener 25% y de aquí a acá el otro 25%. Estos datos que tenemos en este ejercicio son datos que se distribuyen más o menos uniforme, pero podemos tener datos que no se distribuyen así. Por ejemplo, esta. Y aquí tendríamos de aquí, valor mínimo a la mediana, tenemos el 50% de los datos. Y de aquí al otro extremo vamos a tener el otro 50% de los datos. Entonces es muy fácil imaginar que estamos hablando de una distribución sesgada, donde tenemos aquí muy alto y después esto se va haciendo así y lo vamos a tener de esta manera. Es importante recordar que en la caja se guarda el 50% de todos los datos. Otro de los gráficos muy utilizados es el gráfico de dispersión. También se le conoce como nube de puntos o scatter plot. Este gráfico describe la relación entre dos variables cuantitativas continuas y permite ver y mostrar la asociación entre dos variables cuantitativas y la tendencia que tienen en conjunto. Se utiliza frecuentemente, es de uso generalizado, aunque no obligatorio,
Graficar la variable dependiente en el eje de las ordenadas y la variable independiente en el eje de las abscisas. Y así lo que se hace es que se grafica el valor de la variable independiente con el valor de la variable dependiente y me va a formar un punto. Por cada valor de la variable independiente yo voy a tener uno de variable independiente y así voy poniendo o formando la nube de puntos. Hay que observar que los ejes deben de tener la escala en la que fueron medidos y que no es necesario que se inicie en cero como habíamos visto en otro tipo de diagramas. El gráfico de radar, también conocido como gráfico de araña, es una representación gráfica útil como herramienta de comparación de datos. Consiste en una representación gráfica de múltiples variables en un esquema de forma circular. No es exactamente circular, como se puede apreciar en el diagrama, es en forma de polígono, pero pareciera y entre más puntos tenga, bueno, más circular se vuelve. Es recomendada cuando se tienen al menos 7 variables. Tiene 2 dimensiones. Utiliza la circunferencia del gráfico, es decir, este polígono, como gráfico del eje de las X. Y por otro lado, utiliza los rayos que representan a las variables como eje de las Y. Estos se unen en un mismo punto, que es el origen. Los rayos son equidistantes, es decir, cada una de estas variables representadas en rayos tienen que guardar la misma distancia entre sí. Y la longitud de cada uno de estos me va a representar la magnitud máxima de la variable. Se traza, una vez que yo tengo las variables, una línea de conexión entre estos puntos y esto es lo que me va a permitir ver de manera gráfica la relación. Este tipo de gráfico es útil para variables cualitativas. Por ejemplo, si queremos representar el promedio de las asignaturas de un grupo determinado en una escuela secundaria, vemos que aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 variables. Cada variable tiene diferente escala, o sea, tiene la misma escala, la escala máxima, que es lo que decíamos, es la longitud máxima del rayo, es de 10. Y aquí vamos colocando cada uno de los valores y me va formando este gráfico. Es útil, como veíamos, cuando tenemos comparación de muchas variables por diferentes grupos. Por ejemplo, aquí tenemos 24 variables. Estoy comparando para cada variable 3 grupos. Y cada grupo tendrá 6 respuestas. Entonces, si yo tengo o me concentro en el grupo 1, puedo observar los distintos valores para sus diversas variables. Y por el otro lado, si me concentro en una variable, yo puedo ver el valor de para cada uno de los grupos. Y como vemos, es una forma muy sencilla que pensando en otro tipo de diagrama sería muy complicado representar. Aquí yo puedo representar 6, 7 grupos sin problemas, 24 variables y con muchas más respuestas. Y seguramente vamos a tener una vista muy buena, significativa, que me va a permitir la toma de decisiones más fácil.
El gráfico de Pareto clasifica las categorías de una variable por orden de importancia. Es un histograma que ordena las clases de mayor a menor frecuencia junto con un polígono de frecuencias acumulado. Es decir, es la combinación de dos gráficos. Tenemos por una parte el histograma que ordena las clases de mayor a menor en orden de importancia y asimismo tenemos a partir de la frontera superior de la primer barra vamos a tener un polígono acumulado. Tenemos que tener cuidado en este tipo de diagramas de no utilizar una categoría otro y que ésta sea muy grande. Si la utilizamos, que sea pequeña, porque entonces va a querer decir, cuando utilizamos este gráfico, la primer barra va a ser otro y finalmente pues no nos va a permitir la toma de decisiones. Este gráfico permite pues concentrarse en los problemas con mayor frecuencia, el que tenga peores consecuencias, el que sea de mayor costo, el más relevante. Cumple con lo que se conoce como la regla del 80-20. ¿Esto qué quiere decir? Es una regla práctica. En términos prácticos, esta regla es: yo ocupo el 80% de las veces mi tiempo en cosas que representan el 20% de importancia. Un ejemplo que me gusta, que es como muy fácil de entender, de nuestro guardarropa, el 80% lo utilizamos solo el 20% de las veces. Visto de la otra manera, de todo lo que tenemos de ropa, el 20% de ella lo utilizamos prácticamente el 80% de las veces. Y el resto del guardarropa, es decir, el 80%, solo lo utilizamos en un 20% de ocasiones. En términos de problemas, podríamos ver un problema de salud o los problemas de salud o problemas de un hospital. Por ejemplo, el problema más importante, el segundo, el tercero en importancia, y vamos viendo que prácticamente un problema va a tener una frecuencia del 80% o muy alta, o entre dos problemas vamos a tener el 80% de todos los problemas y el resto se va a ir diluyendo. En este ejercicio, bueno, es más claro porque tenemos más categorías. Con relación al pictograma, este es un gráfico que me permite representar variables cualitativas a partir de su frecuencia. Es muy sencillo y es útil cuando tenemos una población a la que va dirigido este tipo de diagramas y que no tiene tanta preparación o que es muy intuitivo. Consiste en tener un mismo dibujo pero a diferente escala, y esto me va a dar como resultado la impresión de la magnitud del problema, ya que el área es proporcional a la frecuencia. Por ejemplo, aquí tenemos uno que pareciera o que es más parecido a lo que sería un diagrama de barras, y en este caso, que es un clásico pictograma, tenemos el mismo dibujo a diferente escala y me está dando una representación de la frecuencia de una variable cualitativa. Por ejemplo, en este caso, el consumo de carne por localidad. Tendría localidad 1, localidad 2, y aquí se consume mucho más que aquí.